Cambiamos de tema porque tan solo 2 días después de la visita a La Habana del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, más de 200 opositores cubanos fueron arrestados. La provincia de Oriente y la capital fueron escenario de una nueva oleada de detenciones con el fin de evitar manifestaciones contra el régimen castrista. Algunos de los detenidos son integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, quienes exigían la liberación de los presos políticos y buscaban llamar la atención sobre la negativa de las autoridades a entregar medicamentos a los presos en precarias condiciones de salud, así como la situación de los presos en huelga de hambre. Hablamos de ese tema y quiero saludar a José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica en Cuba. Bienvenido, José Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y mi saludo fraterno para los televidentes en todo el continente. Apenas 2 días después de la visita de Kerry a La Habana, ya vemos detención de centenares de disidentes. Bueno, primeramente puntualizar, más de 220 detenciones, solamente de la Unión Patriótica de Cuba. A medianoche ya teníamos una cifra total de 140 detenidos, más cerca de 60 damas de blanco y otros activistas, sobrepasaba, ¿no?, la cifra de 110, 120, porque no tenemos el número exacto de los demás grupos, los detenidos de las demás organizaciones. Esto para nosotros era de esperar, es decir, esto lo esperamos. El régimen de los hermanos Castro nunca nos sorprende, su comportamiento es muy predecible. Es muy predecible porque el régimen cada vez teme más a perder el control, y es porque ellos son los mejor informados, son los que mejor saben que el pueblo cubano está cansado, ya no soporta más al régimen, y lo único que hace que el régimen se mantenga en pie es precisamente la desinformación y el terrorismo de Estado. Por eso esta represión. Las conversaciones y la normalización de relaciones con los Estados Unidos son de interés para el régimen, porque andan buscando recursos, necesitan comercio, necesitan dinero, pero sobre todo lo que más quieren y necesitan por su naturaleza es mantener el control total del pueblo cubano. Por eso le importa poco que piensen los norteamericanos, que piensen los europeos, que piense el mundo libre, y por eso arremeten, por eso detienen violentamente, por eso torturan, por eso encarcelan. Es su naturaleza. Dice usted que al régimen poco le importa que Estados Unidos, que en Europa vean precisamente que esa represión continúa. Sin embargo, ¿usted cree que esto no va a detener precisamente las relaciones que se están estableciendo nuevamente entre Washington y La Habana? Lo saben y por eso están reprimiendo de esa manera. Cuando digo le importa poco, me refiero a que si tienen que poner en una balanza, mantener las negociaciones y las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea y que eso dé lugar a que pierdan de manera rápida el control de la sociedad porque se sienten obligados a respetar en cierta manera ciertos derechos y libertades, eso por un lado, y por el otro reprimir y mantener el control de la población y con ello entorpecer o poner fin a todos estos procesos, escogerían lo segundo, es decir, no quieren perder el control. Es el por qué decía le importa poco. Siempre le importa, es obvio que siempre le importa, pero lo que más le importa es mantenerse en el poder, mantener el control. Y el miedo de ellos por estos días, a medida, por ejemplo, que se acerca la visita del Papa Francisco a Cuba, es que cada vez sean más los activistas, cada vez más la población que de manera abierta se manifiesta en las calles, en los poblados, en las diferentes ciudades de Cuba. A eso le temen mucho porque saben que eso puede ser el desencadenante que dé lugar a masivas protestas a lo largo y ancho del país. El régimen conoce muy bien lo que pasó, por ejemplo, en Europa del Este y cómo todo parecía estar muy controlado, y en 1989 empezaron a ocurrir manifestaciones, empezaron a ocurrir eventos y se vino abajo todo el bloque soviético. Ellos saben lo que pasó, lo que ha pasado, por ejemplo, con las llamadas primaveras árabes, cómo movilizaciones van dando lugar a más movilizaciones y más pueblos a la calle, y el fin del sistema, del régimen opresor, y por eso es que ellos se comportan de esta manera. Por supuesto, si ellos supiesen que podían mantenernos tranquilitos, obedientes, asustados en nuestras viviendas, y que eso les facilite de manera considerable sus relaciones con los norteamericanos,
americanos y europeos, para ellos sería fantástico, pero el pueblo cubano, los demócratas cubanos, no estamos dispuestos a seguir aguantando de esa manera, y por eso entonces reprimen toda manifestación pública de descontento, de protesta, de exigencia de derechos y libertades. Sí, ustedes ayer en las manifestaciones exigían atención a los presos políticos enfermos y a otros tantos que se encuentran en huelga de hambre. ¿Cuál es la situación de estas personas? Sí, como no, la situación de los presos políticos es bien compleja. Nuestros presos políticos sobreviven en condiciones, muy similares al del Gulag soviético, en condiciones a veces hasta de prisiones medievales, ¿no? Muy mal alimentados, hacinados, enfermos y sin la debida atención médica, maltratados, acosados, torturados, y cuando se declaran en huelga de hambre exigiendo el mínimo respeto a su dignidad y a sus derechos, pues entonces se toman muchísimas represalias en sus contras y resultan muchas veces hasta golpeados por los carceleros. En este momento, de las varias decenas de presos políticos que tenemos en todo el país, una veintena son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y tenemos ahora acá en la capital algunos que están en huelga de hambre hace ya más de 10 días, 8 días, 7 días, y no están recibiendo la debida atención. Tenemos el caso de Saqueo Báez, tenemos el caso de Jordi Rodríguez, tenemos varios casos más que también están atravesando por situaciones muy difíciles y las autoridades ni siquiera los están atendiendo debidamente. Y finalmente le pregunto por sus compañeros, ¿ya han sido liberados algunos? ¿Quizás usted ha podido tener contacto con ellos? Sí, como no, he estado hablando con unos cuantos, indagando los detalles de cómo ocurrieron sus detenciones. Por ejemplo, aquí en la capital las detenciones contra las damas de blanco y contra los activistas masculinos fueron violentas. En muchos casos recibieron golpes, recibieron empujones, malos tratos. En el caso del interior, de las provincias del interior, tenemos un caso en Palmarito de Cauto, municipio Mejía, donde hay un oficial de la policía política nombrado Dainier Suárez Pagán, que es un sádico, ya tiene récord en toda la región oriental en esto de maltratar, golpear, torturar, y desnudó a 4 de los más de 117 detenidos, de los 117 para ser preciso, detenidos de la provincia de Santiago de Cuba. Se llevó a 4 para las montañas de la Sierra de Cristal, los desnudó y los golpearon con porras, puñetazos, patadas fuertemente, lo dejaron en muy mal estado, desnudo, en medio de las lomas de las montañas de la Sierra de Cristal. En otros casos hubo empujones, hubo otros malos tratos, pero no hubo esa violencia que con estos 4 activistas, y también cierto nivel de violencia que ocurrió acá en la capital. En la misma fuerza represiva se están dando manifestaciones diferentes. Hay individuos de la llamada policía política, la llamada seguridad del Estado, que reprimen, que ordenan brutales golpizas, y hay otros que se comportan con mayor ecuanimidad, con mayor control, detienen, llevan a los calabozos, pero no se muestran tan agresivos. En la misma fuerza represiva, repito, se están poniendo de manifiesto diferentes comportamientos. Los hay incluso que se les nota muy perturbados, muy nerviosos, muy preocupados cuando reciben órdenes de reprimir a los opositores pacíficos. El régimen está totalmente en decadencia, está descomponiéndose, y por eso se muestra, ¿no?, como decía anteriormente, cada vez más agresivo, pero sus mismas fuerzas represivas dudan y no todos se comportan de igual manera. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica en Cuba. Gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme.